¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El domingo 1 de julio no se sabe quién será el ganador de las elecciones mexicanas. Si Andrés Manuel López Obrador, si Anaya, si Met. Lo que sí sabe es quién perdió, porque ya hay una derrota por paliza de México, de La Paz, de la forma civilizada de ese país. Fíjese que se cuentan en más de 100 los muertos. No hay una cifra exacta, y algunos hablan de 60, hasta 122 candidatos, no ciudadanos, candidatos que van a algún cargo de elección popular este domingo, que han sido asesinados en México. Eso es cuando se habla de un país que está cooptado, que está absolutamente infiltrado o por el narcotráfico o por la delincuencia y la violencia en general. Ese es un problema del cual tenemos que tomar mucha atención, sacar muchísimas lecciones, porque no puede ser el que de alguna manera no nos demos cuenta y ese tipo de violencia se acerque a nuestro país. Es una lástima lo que pasa con México, es el gran desafío de los que quieren llegar al Palacio de los Pinos en México a partir del 1 de julio de este año. Ese es el día de la elección, este domingo. México ya salió derrotado. Quien gane es otro asunto, y si ese quien gana es capaz de desprenderse de toda la corruptela que ha precedido a la política mexicana en los últimos años. Violencia y corrupción, un cóctel explosivo que tiene un gran país como México sumido en la mayor tristeza y en el mayor fracaso que avergüenza a los propios mexicanos. Bienvenidos a la Vía Pública, temas de discusión, de conversación y de análisis, pero no es este el único tema que nos convoca esta noche. Hay uno que ocurre en nuestro país, que ocurrió recién y que genera mucha polémica porque hay puntos de vista encontrados. Tras conocerse justamente el indulto del presidente Piñera a un reo de Punta Peuco, volvió el tema de la controversia al respecto. Se pedirán nuevos indultos por enfermedades terminales y el ministro de Justicia anunció el envío de un proyecto de ley humanitaria. Debatiremos sobre este tema junto al abogado de los detenidos de Punta Peuco, Raúl Mesa, y a la presidenta de la agrupación de familiares de ejecutados políticos, la señora Alicia Lira. Y funcionarios anunciaron acuartelamiento esta noche de Arica a Porvenir en todo el territorio nacional y dieron nuevo plazo al gobierno para reunirse. Nos referimos a Gendarmería de Chile. No aceptan el diálogo con la directora de ese organismo y demandan una conversación con el ministro de Justicia. Amenazan con un paro nacional. Los queremos invitar a participar, como es habitual, aquí en la Vía Pública, en Canal 24, con la pregunta del día. Y esta pregunta se la vamos a presentar a continuación en nuestra pantalla. ¿Estás de acuerdo con indultar por enfermedad terminal a algún detenido por violación de derechos humanos que esté en Punta Peuco u otro penal? ¿Estás de acuerdo o no? Lo puedes responder a través de nuestra fanpage en 24 horas. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Estarán aquí en nuestra mesa de debate y de conversación dos miradas muy distintas frente a un tema de particular relevancia. Espérenos, esta es la Vía Pública. Bueno, se ha generado naturalmente una disputa porque hay posiciones muy encontradas en un tema que naturalmente divide porque hiere todavía. Nos referimos al tema original sobre la violación a los derechos humanos, asesinatos, y estamos hablando de personas condenadas, es decir, no hay discusión al respecto. Estas personas, algunas de ellas, encarceladas, se les ha otorgado un indulto presidencial en estos primeros 100 días de gobierno del presidente Piñera. Y eso ha generado una polémica que queremos nosotros traerla aquí con el mayor respeto a la vía pública, a un canal público para debatirlo de cara a la ciudadanía. Tenemos dos miradas muy distintas, don Raúl Mesa, que es abogado de detenidos en Punta Peuco. Abogado Mesa, muchas gracias por estar aquí, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y la señora Alicia Lira, quien es presidenta de la agrupación de familiares de ejecutados políticos y además es viuda de un ejecutivo político del año 86. Señora Alicia, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias también por venir. ¿Qué es lo que, Raúl, qué es lo que los inspira a ustedes a pedir este indulto en particular, el de su cliente, el del señor René Cardemil?
Bueno, primero hay que hablar un poco del contexto de esto. El indulto del caso del coronel René Cardemil dice relación con una petición que ya se hizo el año 2016, a fines del 2016, a la presidenta Bachelet. Se hicieron una petición de 5 indultos, dentro de los cuales estaba el coronel Cardemil. Básicamente, el fundamento de estos indultos decía relación o invocando razones estrictamente humanitarias. Es decir, que habían personas que cumpliendo condena en Punta Peuco estaban en una condición terminal. El caso del coronel Cardemil tenía un cáncer terminal metastásico y por lo tanto tenía una proyección o una expectativa de vida bastante corta. En función de esas condiciones... ¿En qué condiciones estaba viviendo su cliente? Estaba en Punta Peuco. Estaba en cama, estaba consciente. Me gustaría que relatara un poco su contexto de salud. A ver, él tenía un diagnóstico de un cáncer, partió con un cáncer a la vejiga, a la próstata, y después hizo un cuadro de metástasis, que hizo un cuadro de cáncer a los huesos. Y por lo tanto él estaba sometido, tú entenderás que el cáncer al hueso es uno de los más dolorosos que hay dentro de la patología. Postrado, obviamente. Consciente, sí. ¿Sabía que estaba cumpliendo una condena por crímenes? Absolutamente, él estaba absolutamente consciente y ingresaba al hospital militar y egresaba del hospital militar a Punta Peuco en una condición terminal. Ese es el contexto. Señora Alicia, ¿qué es lo que siente usted cuando a personas que violaron los derechos humanos se acogen o pretenden acogerse por razones humanitarias a ser beneficiados por indulto? No violenta y no da mucha impotencia. Yo también quiero hablar en el contexto. Por favor, señora Alicia. El contexto, el señor René Cardemil, en el 73, asesinó, sacaron de la Torre San Borja a 6 personas, 2 turistas argentinos, que Beatriz Díaz Agüero estaba embarazada. Estos 6 civiles que lo llevan a Barranca, en la Casa de la Cultura, que quedó estigmatizada porque fue un centro de exterminio. Y de ahí el señor Cardemil, con un grupo de suboficiales de la escuela del ejército, se lleva nuevamente a estos 6 personas, entre ellos un hombre de 60 años que incluso era militante del Partido Nacional, y lo hace correr y lo asesinan por la espalda. Ese es el contexto. ¿Cuál sigue este contexto? El señor Cardemil vivió en la impunidad por 40 años. El crimen fue en octubre del 73 y recién en el 2013 se le da una condena de 10 años por secuestro, asesinar a una mujer embarazada por la espalda, como fueron con los 6 personas. Esto. Todas las agravantes de su juicio y además el que gozó de impunidad muchos años. Por 40 años. Si, le pongo un escenario distinto. Si hubiese el crimen de octubre 73 y hubiese, no había justicia en esa época en Chile, pero si hubiese habido, caso hipotético, sido condenado al año siguiente, por ejemplo, y hubiese estado 30 años en la cárcel y pidiera razones humanitarias, ¿ustedes estarían abiertos a ver o aceptar la posibilidad de razones humanitarias? Si hablamos de 30 años, lo que nosotros queremos decir, nosotros no estamos contra los indultos si hablamos de los delincuentes comunes, los criminales comunes, porque no hubo un terrorismo de Estado que los llevó a sacrificar. Cuando hablamos y nos recordamos, Rodrigo Rojas, cuando lo rocean la patrulla militar de benzina, de parafina, lo incendian, agonizando, lo envuelven en saco y los tiran en Quilicura. Cuando Marta Ugarte muere, a eso voy. Nosotros queremos ya, entre el indulto, para entender su punto, señora Alicia, si tiene que ver con la impunidad que gozó el señor Cardemil y otros durante muchos años, el que vengan a pedir indulto ahora, ¿es lo que les llama la atención o es lo que los irrita? ¿O sencillamente el hecho de pedir por razones humanitarias personas que no tuvieron conmiseración con sus víctimas? No, lo que lo violenta, incluso cuando hablamos del abogado que defiende a estos criminales, el hecho de que en este país no hay justicia, si hablamos que hay cerca de 1000 detenidos desaparecidos, nos violenta cuando no hay una voluntad, cuando nos convierten en victimarios a nosotros, y los pobres viejitos criminales que no tienen arrepentimiento. Hay que ver el video de René Cardemil donde habla de los corvos de oro, donde dice que esto... No hay arrepentimiento. No hay grado de arrepentimiento, no hay ni un gesto de humanidad, porque ellos podrían entregar información dónde están los restos detenidos desaparecidos. Eso nos violenta y nos... Señor Mesa, ¿cómo se condice esta narración, que me imagino usted la da por verídica, ¿no es así? Y su cliente, que falleció, la daba por verídica, ¿no es así? Es decir, no fueron actos con mucha conmiseración humana, años de impunidad y no enfrentar a la justicia
y pedir justicia. ¿Cómo lo ve usted? A ver, yo creo que aquí nuevamente no nos enfocamos en el tema. El tema es el indulto presidencial respecto a personas que están condenadas por causas vinculadas a derechos humanos. Los hechos, mire, escuchar a la señora Elisa con todo el respeto que se merece, escuchar a la señora Carmen Hertz el día caso de la interpelación de la Cámara de Diputados. Entonces, volver a repetir los mismos hechos durante 40 años. Y aquí se habla de impunidad. ¿De qué impunidad judicial me estarán con todo respeto? Aquí efectivamente hubo tardanza en la justicia por año. Perfecto, se lo concedo. Pero impunidad judicial era una persona que estaba condenada en un Estado de Derecho por un tribunal de la República. Entonces aquí cuando hablan de impunidad es cuando personas que evidentemente no han recibido condena. Él recibió condena por los hechos que eventualmente fueron perseguidos. Perdón, eso es un tema de la justicia, pero aquí un ser humano, una persona condenada, cumplió con el Estado de Derecho y estaba cumpliendo en la cárcel. Distinto es su condición en el cumplimiento de la condena. Y ahí, evidentemente... ¿Usted no logra empatizar con la señora Alicia en un punto de vista? No solamente porque sus familiares fueron asesinados. Absolutamente. No, eso es... Absolutamente. Lo doy por hecho. Absolutamente. Me refiero a otro punto. ¿No logra empatizar en decir 30 años sin enfrentar a la justicia, gozando de una libertad que no era merecida, porque la justicia no hacía, o algunos de ellos andaban escapando de la justicia? ¿No empaticen en que al menos tengan rabia de que después pidan un indulto humanitario? A ver, yo creo que, aquí estamos en un Estado de Derecho, hay que partir bajo ese principio. O sea, porque si aquí hay una anarquía y nos atenemos estrictamente a lo que piensan ciertos grupos de este país, bueno, estaríamos... bueno, evidentemente hay un grupo de... Es una falta de respeto decir de un grupo de este país. Pero exactamente aquí lo que ocurre es que una persona, yo vuelvo a repetir, aquí hubo tardanza en la aplicación de la justicia, hubo tardanza, claramente. ¿Y eso de qué? Hubo voluntad de colaborar, déjeme un segundo. Pero responsabilidad... Hubo voluntad, más que tardanza, porque eso puede ser un poquito... ¿Pero de quién depende la justicia, estimado Matías? ¿De quién depende? ¿Depende de los militares? ¿Su cliente colaboró con la justicia cuando se le solicitó? Nunca. A ver, yo quiero hacer una separación aquí. Lo que dice relación con la representación del coronel Cardemil dice relación con los beneficios. Yo no soy el defensor penal de sus causas de fondo. Beneficios tienen los reos comunes y no los criminales. Pero los hechos que dicen relación son hechos que eventualmente están acreditados judicialmente. Y cuando se acreditan los hechos dentro de un contexto de un proceso judicial, hay una condena. O sea, él cumple con el Estado de Derecho. Entonces la pregunta que viene, él como condenado, ¿tiene derecho como el reo, cualquiera en este país, tiene derecho a optar al indulto presidencial? Perdón, ejerció su derecho, el presidente le concedió por razones humanitarias. El presidente no lo exculpa de responsabilidad penal cuando le concede un indulto presidencial. Yo lo que quiero es... Aquí se está haciendo sinónimo de indulto a impunidad judicial. Eso es un tremendo error. Señora Alicia. Yo lo que quiero decir, aquí nos tratan de ser victimarios de deshumanización. Nosotros hemos sido las personas más humanas, aunque como él dice, grupo de personas, más respeto. Aquí hay una mujer de 102 años, Carmen Vivanco, que tiene sus 4 o 5 familiares detenidos desaparecidos y que tiene 102 y aún espera que estos humanos criminales entreguen información. Humanos somos, nosotros hemos sido muy rigurosas, muy respetuosas de la justicia que ha sido muy mezquina con nosotros. Jamás, de parte de conocer, sabiendo dónde viven militares que tienen penas remitidas en estos horrorosos crímenes, jamás ha pasado por nuestras mentes ni por nuestras acciones de perseguir. Respetamos sagradamente lo que es Estado de Derecho y ellos han tenido lo que no tuvieron nuestros familiares. Así como le pregunto al abogado Mesa si no logran, primero, que no se trata de un grupo de víctimas, sino que hay una sociedad que es víctima, incluso quienes no les mataron a nadie directamente, no solo quienes se lo mataron directamente. Pero, Perdón, Matías, ¿quién está representando a la sociedad? ¿Por qué atribuyes tú? No, yo no estoy atribuyéndole a nadie, estoy diciendo que no solamente en las violaciones de derechos humanos de una sociedad, no solamente los afectados directos son víctimas, sino una sociedad que sufrió un problema como este. Está aceptado en las comisiones RETIC, en las comisiones VALET, se hacen porque la sociedad se da un espacio para reflexionar y para investigar sobre esos hechos. Así como le pido a Raúl Mesa que se ponga en sus pantalones o en sus zapatos en cuanto a que no prestaron colaboración con la justicia, yo quiero preguntarle a usted ¿qué le pasa cuando efectivamente hay una persona que no está en conciencia de que está incluso pagando una pena merecida, dada por la justicia?
Si ustedes apelan a lo humano, que creo que muchos empatizamos con eso, ¿no debieran pagar con la misma moneda de ser humanos? Mira, si nosotros hubiese verdad en la situación de los detenidos desaparecidos, si hubiese verdad y justicia aún en los casi 2.000 y tantos casos abiertos, donde ningún militar se arrepintió, ningún militar ha entregado información. Es más, el señor Cardemil, cuando dice los Corvos de Oro, donde tienen que arrepentirse. Pero a lo que yo quiero decir, el señor Mesa sabe que sus defendidos son unos criminales y él cae en la cobardía que han tenido estos criminales de llorar, porque después de haber sido valientes soldados, a través de su vocero, inspiran lástima, tratan. Lo que nosotros... ¿El señor Cardemil tenía información que le pudo haber llevado al paradero de cuerpos aún desaparecidos? Nosotros... No lo sabe. Eso no lo sabe él porque hablamos que el ejército chileno es lo más jerarquizado que existe en este país desde los siglos que son. Resulta que ellos saben, tienen... Y sabemos el pacto de silencio que han mantenido los que están en Punta Peuco. Nosotros insistimos, nosotros no estamos contra el indulto en cuanto a los delincuentes comunes, porque además las condiciones paupérrimas, la falta de dignidad, y en eso también estamos conscientes y conformes. El señor Cardemil tuvo una cárcel especial, murió en un hospital de lujo, acompañado de sus familiares, y por lo tanto tuvo una muerte digna en ese sentido. Lo que entiendo que defiende es el indulto, no en qué cárcel o no en qué otra cárcel. Exacto, el derecho que tienen... No, es que hablan de indulto apelando a la humanidad, que los pobres viejitos no saben dónde están. Bueno, si no saben dónde están... Puede haber un... Perdón, es que es el tono peyorativo. Ella tiene un tono despectivo diciendo estos pobres viejitos. Eso es lo que es el diálogo que llevamos 40 años, señora, en este diálogo, porque ustedes siempre han sido los que han imputado delitos a los demás y condenados. Entonces, escúcheme una cosa. Hay 9 mujeres embarazadas torturadas hasta la muerte. Pero usted quiere hablar usted nomás. Si usted me permite plantear... ¿Terminó su punto de vista? Ya. Déjeme decir que aquí el tema central es si un reo en una condición terminal, invalidante o con una enfermedad mental tiene derecho a un indulto presidencial. El presidente de la República de este país tomó una decisión y lo hizo por razones humanitarias. Por acuerdo previo que tenía. ¿Acuerdo de quién? No hay un acuerdo previo. Esta es una decisión exclusiva y excluyente del presidente. ¿Sabes lo que pasa, Matías? Y la señora Alicia olvida. Aquí hay personas que sí fueron indultados. Terroristas, gente del MIR, del Frente Patriótico. Mire, le quiero decir, Patricio Elwin, 227 indultos a su versión militar del Frente Patriótico. Mire, 55 indultos el señor Lago. Perdón, y esta esta gente que hizo. No, perdóname. Esta gente. Pero escúchame, escúchame una cosa. Esta gente fue indultada. Mató gente inocente y civiles y también los uniformados. El carabinero que estaba en la comisaría le explotó una bomba y tenía hijos y familia. Pero perdón, entonces la pregunta que te digo, ¿qué es lo que quiero sentar? El principio de igualdad ante la ley. ¿Por qué un condenado por estas causas de derechos humanos no tiene acceso a un indulto presidencial y sí lo tuvo un terrorista? Eso es lo que pregunto yo. Los terroristas para ti... Pero, perdón, terroristas, señorita, son miembros de su archivo. Estuvieron presos. Pero ¿y estos no? O sea, hicieron? ellos. ¿Estos qué hicieron? No fue una política. ¿Dónde están las cárceles de los ¿Dónde están las cárceles de los subversivos? Dígame usted, ¿dónde está la cárcel de esta gente? Señora Alicia. No, yo no voy a decir. Yo lo sé dónde están. Están amnistiados, están indultados, están sobreseídos. Entonces, perdóneme, aquí se ha contado una verdad histórica durante 40 años a la pinta de la izquierda. Raúl, deme un segundo. Y esto es lo que queremos cambiar en este país, porque son ustedes los que siempre han hablado con una sola palabra, sin escucharnos a nosotros. Raúl, deme un segundo. Señora Alicia, el abogado Mesa le imputa a usted que no han tenido el mismo rasero para medir la petición de indultos. Eso es lo que le imputa a él. ¿Usted qué pensaría si se pidiera un indulto o los casos de indulto que plantea el abogado Mesa de personas que están acusadas de crímenes de sangre y que han sido indultados en democracia? ¿Usted cree que esas personas merecen indulto o tampoco lo merecían? Sí, porque esas personas actuaron en el terrorismo de Estado que existía en este país. Tuvieron presos, tuvieron encarcelados. Tuvieron encarcelados. Recuerde... Raúl, perdóname, que eso es imperdonable. Una persona que... Estamos en un espacio de debate y conversación. Si nosotros hablamos uno por sobre el otro, no vamos a sacar conclusiones. La gente de su casa quiere sacar conclusiones. No hay ninguna persona de esa que no haya sufrido tortura y tuvieron presos. Hay que recordar que en este país
con vía estreñimiento de no tenerlo acá, hoy día viven una veintena de chilenos que estuvieron presos en el exilio. No pueden volver mientras no cumplan su condena, no pueden volver. Es el rasero que hay en cuanto a aquellos que lucharon contra una dictadura fascista. Ya, y con esa historia tenían derecho a matar a los civiles, señora. Con ese propósito, ¿sabes de qué estamos hablando? Raúl, deme un segundito. Si es que se produjo algún delito en democracia de personas que estuvieron vinculados a grupos de izquierda en dictadura, pero ya delitos cometidos en democracia, ¿esas personas merecen indulto? Pero si tuvieron indulto, Matías, tuvieron indulto. Estoy preguntando a la señora Alicia si a juicio de ella lo merecen o no. Yo no conozco que haya indultado el hecho que cambió la situación en el país. Si lo hubiese, como dice el abogado Mesa. Si lo hubiese, yo creo que está existiendo el término de derecho, están funcionando, a pesar que hay mucha discriminación, pero nosotros exigimos no el indulto a estos criminales. Ahora tendría que saber qué situación. Aquí estamos especulando una realidad que no es. Mire, especulando una situación. Guillermo Sandón Cañas, su jefe subversivo del Frente Lautaro, condenado por 20 asesinatos de carabineros, detectives y gendarmería. Fue condenado a 2 cadenas perpetuas. Fue enfermo, cayó en un cáncer terminal y se le dio el indulto presidencial. Entonces, eso es lo que uno exige en este país. Cuando un terorista mató a una persona, a 20 personas, y tuvo acceso al indulto. Entonces, yo pregunto, ¿las vidas son distintas en este país? O sea, el terrorista que mata a un civil, que no tuvo ninguna razón, y el militar que eventualmente estuvo comprometido en delito. ¿No era terrorista? Por supuesto que este señor era terrorista. Y todos los otros que están... Usted lo llaman terroristas de Estado. Porque hubo una política pero sistemática. Estaba condenado, señora, estaba condenado cumpliendo condena. Pero es justo que... Y este terrorista hoy día está suelto. Un nazi el año pasado, de 96 años, que estaba prófugo, lo tuvieron... Hay nazis que han muerto en la cárcel. Y murieron en la cárcel. Un dictador en Argentina murió en la cárcel. Son las señales ya que no hay un precedente de verdad y justicia, que si hay las pocas condenas que le dan, porque hay que crear que las condenas que se condice con la gravedad de los crímenes son mínimas. Por lo menos que cumplan pena y tengan las condiciones. Raúl, deje que termine, señora Alicia. Raúl, usted dice que apela a razones humanitarias. Así es. ¿Usted como abogado ha defendido a familiares de detenidos desaparecidos o ejecutados políticos, que me imagino ellos también andan en búsqueda, a su juicio, de justicia por razones humanitarias, ¿no? Pero perdón, ellos tienen... A ver, cuando ¿Usted hace diferencia o usted podría defender a cualquier persona de derecha o de izquierda? Yo como abogado, evidentemente, si hay una persona que a mí me contrata y entiendo yo que está vulnerada en sus derechos... A ver, yo no tomo causas por razones políticas, Matías. Yo tengo mi postura política y es evidente y es pública. Que sí nomás. ¿Usted tomaría una causa de violación a los derechos humanos? Sí, por supuesto, no tendría ningún inconveniente. Ahora, en la medida, obviamente, sin duda, de que si tuvo esta persona participación en organismos subversivos, MIR, Frente Patriótico o Lautaro, evidentemente que no lo haría. ¿Y por qué sí, no toma eso? Que yo respeto su posición, de verdad. No tomaría a esas personas que usted... Pero sí toma a violadores a los derechos humanos. ¿Por qué? Para tratar de entender, de verdad. No hay juicio de por medio. A ver, yo quiero restringir mi intervención en esto. A ver, puede entenderse públicamente que yo prácticamente he asumido las defensas penales de todos los internos. No es así. Me basta con uno. Primero, yo quiero decir que mi labor en esta materia se ha restringido estrictamente al tema de los beneficios. Mira lo que te voy a decir. A ver, no es que esté haciendo un juicio moral o una condena respecto a los colegas que sí defienden a estas personas en los procesos penales. No lo estoy haciendo. Pero en mi participación ha sido en relación a los beneficios. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que yo creo que en este país un reo de Punta Peuco en una edad avanzada, en una condición terminal, y cuando ya no tiene conciencia que está cumpliendo su condena en la cárcel, tiene derecho a un indulto y a la dignidad que merece de acuerdo a la edad que solamente paréntesis, porque quiero preguntar a usted algo respecto de eso. No me contestó si usted asumiría la defensa. Absolutamente, sí, lo asumiría como abogado, sin ningún inconveniente. Una persona que fue víctima de la violación de los derechos probablemente humanos. Esa persona no me contrataría a mí por la visión que tengo, pero evidentemente que si están violando los derechos, Señora yo podría Alicia, asumirlo. ¿hay algún escenario posible en el cual usted se abriría, usted y su grupo de representación, se abrirían a que se otorgara indulto? ¿Algún caso particular que usted dijera, mire, si ocurriera tal o cual cosa,
En ese caso podríamos estar abiertos a dialogar o a aceptarlo. Nosotros insistimos, mientras existan casi los 1000 detenidos desaparecidos que no entregan información, mientras existe que ningún militar se arrepiente, los juzgados, los condenados me refiero, donde ellos reivindican haber asesinado o torturado mujeres embarazadas, detenidas desaparecidas, si hablemos la caravana de la muerte, todos fueron siendo prisioneros, los sacaron de la cárcel y fueron atrozmente torturados, ahí están los testimonios, y después escondieron sus cuerpos. Si aquí, más que de asesinar en forma, hay distintas formas, ocultaron sus cuerpos. Es una premeditación de maldad infinita. ¿Qué quiere decir con eso? Que de no hay afectar a los familiares. Hoy día esperamos los familiares en el norte que siguen buscando los restos de sus familiares. Esos son datos correcto, públicos, de conocimiento público, indudable. Y puedo hablar, los pone en duda porque puedo hablar con propiedad de todas las agrupaciones del norte a decir que existen. No, eso no creo que lo dude nadie a esta altura en Chile. Mi pregunta es si usted en algún escenario hipotético se abriría la posibilidad de que se otorgue un indulto presidencial por razones humanitarias a un violador de derechos humanos. No. En ninguna. Porque si no saben dónde están, no van a saber si están en la casa o en la cárcel. Y si usted le constara que algunos de ellos no tiene más información, ¿usted tampoco se abriría que puedan recibir un indulto? Si ya no hay más información, Matías. No, es que eso dicen todos. ¿Cómo le consta que no hay más? A ver, es que aquí... Mira, aquí se entra una cantidad de falsedades, porque aquí son discursos, espérame una cosa, yo te voy a decir lo siguiente, toda la información, yo lo decía a la señora Alicia honestamente, los que tenían la información están muertos, señora Alicia. Justo los que se murieron tenían la información. ¿Sabe por qué? Porque los principales que tuvieron mando en su oportunidad, perdón, déjame explicarte algo, Matías, hoy día, déjame darte un ejemplo. Dígalo. Hay hay 2 conscriptos condenados. Yo le pregunto a señora Alicia, 2 conscriptos condenados en Punta Peuco. Yo le pregunto, ¿tendrá un conscripto información de detenidos desaparecidos? No, vamos a los conscriptos, vamos a la alta oficialidad que está presa, porque los crímenes, hoy día si siguen los procesos, los grandes, conocen los procesos, los responsables, los grandes responsables, ya están muertos, señora Alicia. Están muertos. Los hechores de los crímenes están vivos y de la alta jerarquía. El militar raso, el conscripto no tuvo que ver con la sanguinaria. Están condenados, señora Alicia, están condenados y no tienen información. Entonces, ¿de qué justicia estamos hablando? Es una cobardía que transmite la alta oficialidad de culpar a los conscriptos al militar raso. ¿Por qué? ¿Pero usted considera excluyente estar condenado y tener información? Uno puede estar condenado por un determinado delito y tener información. Es que la señora Alicia me dice que aquí se cuenta que todo el mundo tiene más información. Pero usted dice que no hay más. Matías, la información que existe ya está en los tribunales de justicia. Se lo digo honestamente. Y sabe que yo la siguiente reflexión aquí, y la señora Alicia a lo mejor me va a entender, o a lo mejor no. Después de 40 años, perdónenme, ¿hay alguien que va a entregar información hoy día, si la tuviera? Tomemos la palabra de humanidad. Tomemos la palabra de humanidad. No, ¿qué le va a decir usted? Hemos sido humanos. La humanidad, cuando están esos familiares en espera que se sepan y se encuentren los restos desaparecidos, esa es humanidad. Correcto, pero si porque los otros están vivos, tienen su familia y pueden entrar ahí. ¿Usted entregaría información de 40 años sabiendo que la van a condenar? No, por favor, no de me por ofenda, vida? yo no estoy al lado de los criminales. No, pero por eso le digo, le estoy poniendo un ejemplo. ¿Usted entregaría información de 40 años? Ni siquiera lo pienso. No, por eso le digo. Porque soy eternamente humanista y solidaria. ¿Usted siente, señora Alicia, que las personas que están en otra posición que la suya, no me refiero a los condenados, me refiero a personas que no han participado, ciudadanos de a pie, que piensen que, pese a haber sido contrario a todas las violaciones de los derechos humanos, podría haber razones humanitarias en casos puntuales? ¿Le parece que esas personas no las entienden a ustedes? ¿Le parece que son personas deshumanizadas, personas que no entienden el dolor? ¿O usted comprende que hay gente que puede pensar distinto? No, hay gente que piensa distinto, pero hay una cosa importante. Lo de deshumanizarlo y hacer lo que nosotros somos victimarios a partir de un sector de la UDI, de la derecha y de las organizaciones de militares, Chile Mi Patria y la Fundación 11 de septiembre. Pero nosotros trabajamos, incluso en el Congreso, vamos a distintas bancadas, conversamos por proyectos de ley. Porque hay que recordar lo que... ¿Qué le parece un proyecto de ley humanitaria que no lo conocemos, no ha llegado a tal. Yo lo conozco. Por ejemplo, hay gente que vio que a nosotros nos estremeció esa tortura que se realizó en la cárcel a esos ecuatorianos, pensando que eso ya no podía entrar a alegarse nada porque es atroz. Entonces, ahí
nuevamente, y mucha gente le quedó claro, ¿cómo habrán torturado a mujeres y hombres cuando eran dueños del país, cuando estaban totalmente indefensos y que los hechos, los procesos lo demuestran? Señora Alicia Lira, yo creo... Déjame terminar. Yo quiero decir, dos segundos. Decir que el presidente Piñera ha dado una señal muy potente en materia de derechos. Y le ha dicho al país claramente con este indulto que los derechos humanos son para civiles y militares. Raúl Mesa, abogado, Alicia Lira, presidenta de la agrupación de familiares de ejecutados políticos. Les quiero agradecer a los dos por estar esta noche en vía pública de cara a la ciudadanía conversando con un tema que, aunque usted diga son 40 años, veo que todavía nos divide como sociedad y probablemente pueden pasar... son 45 años. Y puede pasar a lo mejor una generación o 2 generaciones más hasta que sigamos divididos. Hasta que haya verdad y justicia. Porque estos temas son dolorosos y en todos los países del mundo ocurre esto. Les quiero agradecer a los dos por venir a conversar. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, pero les quiero dejar planteada la pregunta, o más bien ver ya el resultado de la pregunta, o lo hacemos a la vuelta. A la pausa. Volvemos pronto aquí en Vía Pública. A revisar el resultado de la pregunta que les planteamos al inicio de Vía Pública. Y tiene que ver con el tema que conversábamos con el abogado Mesa, la señora Alicia. ¿Está de acuerdo con indultar por enfermedad terminal a algún detenido por violaciones de derechos humanos en Punta Peuco? El 27% sí está de acuerdo con estos indultos. El 73% restante piensa lo contrario. Vamos a hacer una pequeña pausa, la última. Ya volvemos aquí en la Vía Pública. De vuelta en Vía Pública, revisamos contenidos de nuestra página 24horas.cl, ¿le parece? Bueno, ahí tenemos un reportaje que precedió justamente a Vía Pública, un informe especial de altísimo impacto que vale la pena revisar. Yo, porque estaba aquí, no lo pude ver completo, vi el principio, pero es muy impresionante por las reacciones que vemos en las redes sociales. Vale la pena volver a ver. Y está en nuestra página, como puede ver. Invitados entonces a no perderse detalles porque va a dar muchísimo que hablar. Abusos en la iglesia y encubrimientos. Veamos qué ocurre con el tiempo. ¿Cuántos grados hay en este momento? 7,6 grados en Santiago. Nublado en la capital. Para mañana se espera una máxima de 19. Estará despejado. Y el jueves, parcial, una máxima de 18 grados. ¿Con qué nos despedimos? ¿Con qué música? Escuchamos a Los Tres, quienes en 1997, hace ya 21 años, ¿sí?, lanzaron su disco Fome. Está considerada una de las mejores producciones de la banda. Este disco llevó al grupo a cosechar el éxito que ya traía desde La Espada en la Pared y Los Tres Unplugged, pero con un estilo un poco más rockero. Con Bolsa de Mareo, el primer single de Fome, cerramos Vía Pública. Muy buenas noches y gracias por venir. ¿Qué es eso que miras y no